Aquí estamos transmitiendo desde ICF Venezuela, esperando que poco a poco comiencen a conectarse. Hoy va a ser un día bien importante porque tenemos como invitado a Pepe del Río. Sí, señor, aquí están esperando, están avisando. Muy bien, aquí ya comienzan a unirse. Bienvenidos todos los que están ingresando. Hoy vamos a tener una conversación para crecer muy interesante, porque va a estar Pepe del Río aquí con nosotros. Y bueno, vamos a generar una conversación muy rica, muy linda. Y Pepe seguro que nos va a dar una cantidad de luces, va a compartir sus experiencias. Y bueno, va a ser un espacio para crecer realmente. Bienvenido Torcuato, Oliver que se está uniendo también. Bienvenidos, seguimos esperando un poquito para que se sigan uniendo a las redes. Muy bien, aquí está Pepe, excelente. Buenos días para todos, excelente, 7 de diciembre, extraordinario, espacio para conectarnos. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Conchita, qué gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Pepe, qué gran honor tenerte aquí, estar compartiendo con nosotros. Hoy es 7 de diciembre y estamos iniciando una semana muy especial, Pepe, te comento, porque bueno, queremos, yo no sé si cerrar el año o comenzar algo distinto, pero en todo caso, bueno, hacer algo diferente que lleve a la unión, a evaluar un poco cómo podemos cerrar este año, que ha sido muy bueno, con muchos eventos por todos lados, de todo índole, y bueno, a ver cómo lo cerramos y cómo iniciamos ese 2021, que esta es la invitación. Este es un espacio que se llama Conversaciones para Crecer, se realiza todos los sábados, pero esta semana hemos decidido hacer algo diferente, justamente por ser diciembre, por iniciar, por cerrar. Y bueno, aquí vemos que se va uniendo gente, Daniel, Mariela, aquí siguen uniendo personas a esta Carolina, excelente, ya está uniéndose, saludos para Carolina. Bueno, y aquí tenemos a Pepe. Gracias nuevamente, Pepe, por este esfuerzo, porque sé que tú estás transmitiendo desde México, Yo ¿cierto? estoy en la Ciudad de México, así es, Conchita. En el DF, y para Pepe son las 7 de la mañana. Correcto, las 7 de la mañana. Sí, estamos a 2 horas de diferencia. Bien. Bueno. ¿Qué tal, Pepe, si comenzamos la conversación? Y bueno, primero quiero presentar a Pepe. ¿Quién es Pepe? Bueno, Pepe es José Manuel del Río. Y el nombre con quien lo conocemos es como Pepe. Fue presidente de la IAC del 2018 al 2019, es coach de vida y ejecutivos. Su experiencia incluye comunicación, jubilación, también en el área de recolocación, coaching de vida y carrera, es bicultural, tiene experiencia mundial en diferentes industrias y organizaciones. Además, es conferencista en el área de desarrollo humano, transformación personal, familia, comunicación, coaching y tópicos de venta. Pero Pepe, yo he hecho una travesura el día de hoy. Y te voy a decir, a ver, que he estado mirando entre las recomendaciones que tú tienes dentro de tu LinkedIn, que son maravillosas. Invito a todos para que entren allí y conozcan más en profundidad a Pepe. Y hay una que me llamó la atención y la traigo aquí. Y dice así: José Manuel es un mentor concienzudo y enfocado. Tuve la suerte de conocerlo en una etapa crítica de mi vida profesional y fue
agradable, solidario y lleno de nuevas ideas adaptadas específicamente a mis necesidades en ese momento. Lo recomiendo mucho como profesional en su campo y como amigo. Y ahora yo inicio la pregunta preguntándote, Pepe, ¿cómo eres tú como amigo? Pues mira, eso es, qué buena pregunta. Yo creo que soy un buen amigo, que te puedo decir que conozco mucha gente, pero realmente tengo pocos amigos. Mi círculo de amigos es muy chico. Muchos de ellos son amigos míos desde la infancia, hemos crecido, así que con muchos de ellos tengo 55 años de conocernos. Yo tengo 61 años. Son amigos de muchos años. Pero, por otro lado, tengo un círculo mucho más grande de personas con las que trato en el día a día y procuro en la vida sumar en el sentido de acercarme a los demás de una manera para poder sumar. Cuando yo siento que no puedo sumar o que incluso la relación que estoy estableciendo con un amigo no suma en absolutamente nada, prefiero hacerme a un lado. Entonces, en este tema de los amigos, por ejemplo, tengo algunos amigos, algunos hermanos, como he dicho muchas veces, que la vida me dio. Es un círculo, yo diría, relativamente pequeño, pero por otro lado tengo la enorme fortuna de conocer y de tener una buena relación con mucha gente. Y respecto a esta, Qué bueno, Pepe. Bueno. respecto a esta recomendación que tú hablabas, yo comienzo procesos de coaching, porque lo que hago con ellos en situaciones muy complicadas, con ejecutivos, con personas en distintos lugares que acaban de perder el trabajo. Algunos de ellos son grandes, o sea, perdieron el trabajo no por un tema de que hicieran algo mal, sino generalmente por un recorte de personal en la empresa. Entonces los tomo en muy complicadas, muy difíciles, y a partir de ahí es que empiezo a trabajar con ellos desde la confianza y desde el poder abrir posibilidades. Uh-huh. Entonces, eres un gran acompañador en esos momentos de crisis cuando están esas bajadas como tú las describes. Pues mira, procuro serlo, procuro serlo. El, una persona que ayuda de alguna manera a visualizar a la otra persona desde un área de posibilidad. Procuro, como siempre digo, ir a un diálogo interno sereno con ellos, donde te permita poder, por un lado, tener una perspectiva y una interpretación de la realidad, pero por otro lado, el saber que hay muchas cosas que dependen de ti y independientemente de la circunstancia que en un momento dado estemos viviendo, y cómo poder de alguna forma ir abriendo posibilidades en lo que vamos, en lo que esa persona va haciendo, de tal suerte que logre un equilibrio y a partir de ahí pueda avanzar. Yo trabajo con muchas personas que mantienen un alto desempeño y en sus vidas, en su trabajo, y todos tenemos estos pequeños baches, todos hay momentos donde necesitamos el acompañamiento, pero un acompañamiento que permita crear, que permita profundizar y que permita ir a un siguiente nivel en tu vida.
Excelente, Pepe. Bueno, y ahora, como este es el tema de nosotros es conversaciones para crecer, y dada esa experiencia tan rica que tienes compartiendo con gente que está justamente en esos baches, y creo que este año ha sido un año de muchos baches para todos, en todos los ámbitos, desde el punto de vista económico, profesional, político, yo qué sé, cantidad. ¿Cómo visualizas al coach del 2021? Pues mira, yo creo que los coaches tenemos la necesidad de prepararnos cada vez más, pero prepararse no solamente tomando talleres, solamente asistiendo a webinars, sino realmente coachando a las personas, que es como uno, no sé si estés de acuerdo conmigo, aprende a ser coach, particularmente cuando vas generando un nivel de conciencia Sí. que te permite darte cuenta cómo vas avanzando con los demás. Por un lado, me parece que es la preparación de todos los días, lo que requerimos, la preparación del día a día, el estar de alguna manera conscientes que ejercemos y tenemos la fortuna de ejercer una disciplina fantástica. Cuando una persona se acerca con nosotros, cuando yo le digo cliente, cuando un cliente se acerca con nosotros y está con nosotros en una consulta, está con nosotros en una conversación, de alguna forma está entrando a un espacio que, como a mí me gusta decir, es sagrado para el cliente, porque tiene la oportunidad de ser él mismo y tiene la oportunidad desde ahí de repensarse. En ese sentido, a mí me gusta decir que el coach es un potenciador del alma, refiriéndose a la parte más viva del ser humano, a la parte creativa, a la parte que podemos construyendo y, por supuesto, a la parte que le da sentido a las acciones que va haciendo. Entonces, en ese sentido, un coach tiene que todos los días practicar su oficio, escuchar más, ser muy empático y ver las cosas de una manera donde, aceptando la realidad, aceptando lo que está sucediendo, podemos poner en perspectiva también las cosas y empezar a crear. Empezar a hacer cosas distintas para nosotros. ¿Y qué oferta piensas que podemos ser para, bueno, para una oferta atractiva para organizaciones, ONG, gobiernos, coaches en general? ¿Qué oferta podemos ser en este momento donde creo que ha habido un aprendizaje, ¿no? Es el otro día conversando con alguien, yo le dije que, bueno, que estábamos como reconociéndonos en un tipo de sociedad diferente, porque había una tendencia a ser como muy individualista. Y en este momento estamos viviendo una situación donde definitivamente si no colaboramos el uno con el otro, pues me protejo yo para protegerte a ti y viceversa, ¿no? Entonces es como ver la sociedad, el mundo que nos rodea de una forma diferente. Entonces, ¿qué oferta podemos ser desde esa cantidad de aprendizaje que no sé desde tu punto de vista se han podido como visualizar? Pues mira, no sé si te refieres a qué oferta relacionada con qué oferta puede hacer cada uno de los coaches. Yo te diría que aquí es algo fundamental tener claro cuál es tu línea, cuál es algo que se dice siempre, quién es tu cliente ideal. ¿Cómo poderlo saber? Bueno, ¿con quiénes? ¿En dónde es donde aportas más valor? ¿En dónde es donde puedes tener conversaciones que te hagan crecer a ti y por otro lado que te hagan crecer y por otro lado, evidentemente, que haga crecer al cliente? Indudablemente, para mí el coaching parte de un proceso donde colaboras con otro ser humano
y desde esa concentrado, como me gusta decir, en la persona, centrado en el cliente, centrado en las necesidades del cliente, en poderlo ayudar a generar distintos tipos de interpretaciones. Y es importante que cada uno de los coaches sepamos en dónde es donde podemos aportar más. Hace algún tiempo se acercaba un coach conmigo que tenía muchísima experiencia como contador, era contable y había querido tomar una certificación como coach y estaba batallando un poco en su trabajo como coach. Y lo que pasa es que estaba dedicándose a distintos lugares. Entonces, hablando un poco con él, le dije, a ver, cuéntame de tu mundo, cuéntame en dónde es donde tú puedes dar mayores niveles de posibilidad en las conversaciones. Y a él, dentro de la conversación, resulta que no se había acercado al gremio con el que él había trabajado durante tanto tiempo, que era justamente el gremio de los contadores, y poco a poco fue acercándose a un determinado tipo de personas con necesidades en las que él podía dar una posibilidad grande. Por supuesto, no tiene que ser un experto en el tema ni en el área en la que se desempeñan sus clientes, pero cuando sabes qué es lo que quieres traer y entiendes el mercado al que te quieres dirigir y te preparas para poder conversar con ese mercado, haces algo bueno, no solo desde el punto de vista comercial, también desde el punto de vista de la aportación que vamos haciendo en el día a día. Este año, para mí, Conchita, se ha tratado mucho al otro, se ha tratado mucho de la compasión que uno va teniendo y que uno va generando con los demás. Se ha tratado de realmente aprender a escuchar. Como tú decías, estamos viviendo una época donde colaboras o te mueres. Incluso hay momentos, personas que han fallecido, que se cuidaban muy bien, y el ser humano nos hemos visto ante una realidad en la que siempre hemos temido, pero y que está presente siempre. Y esa es, somos mortales. Somos mortales, nos vamos a morir, ya sea por esta pandemia o por algo más. Cuando estamos hablando con alguien más, estamos hablando también con una persona que tarde o temprano va a tener va a fallecer, que tú también eres mortal y vas a fallecer. Y desde esa perspectiva, cuando empiezas a hablar con las personas, comienzas a hablar desde la posibilidad, desde la creación, desde lo que podemos hacer juntos. No vale la pena tanto tener conflictos hacia y romper relaciones de muchos años simple y sencillamente porque tenemos miedo de conversar y de colaborar con el otro. Yo creo que es tiempo de ser generoso, de comenzar los días agradeciendo, como generalmente mucha gente lo hace, pero no solamente agradeciendo lo que tenemos y la circunstancia en la que estamos viviendo, porque desde ahí es que nos ha tocado construir y desde ahí es que nos toca vivir. Un poco, Conchita, y no sé si estás de acuerdo conmigo, a mí me gusta mucho en Meditaciones del Quijote, José, y puso una frase que de alguna manera define mucho su proceso filosófico. Y él dice, yo soy yo y mis circunstancias, pero la frase tiene una colita, digamos, circunstancias, y si no salvo estas, no me salvo yo. Esto es,
tomando en consideración que los seres humanos somos seres, por un lado, que generamos una historia, que vivimos en un determinado y particular mundo, en una determinada y particular circunstancia, y esa circunstancia puede ser económica, política, puede ser una circunstancia de vida, puede ser esto que estamos viviendo a nivel global con la... Y el ser humano, con esta circunstancia que vamos teniendo, vamos generando posibilidades y adaptación. Cuando decidimos bajar los brazos, que no quiere decir rendirse, yo a veces digo que cuando te rindes ante una circunstancia que es mayor ante ti, rendirte no quiere decir darte por vencido, quiere decir simple y sencillamente reconocer que hay algo que es mucho más grande que lo que nosotros estamos viviendo y que a partir de reconocer esto y que no depende al 100 de nosotros, a partir de reconocer esto es que podemos comenzar a reconocer también qué está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros es la manera como pensamos, la manera como sentimos, la manera como conversar con los demás. Que los coaches, en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad, porque el tipo de conversaciones que podemos generar con una que necesita a lo mejor darse cuenta de lo que está viviendo o simple y sencillamente tener una aceptación de la realidad para poder ir construyendo un mejor futuro. ¿Para cuándo sirve la construcción del futuro? Ciertamente no sirve para mañana ni para pasado mañana, sirve para el día de hoy. La visión de futuro tiene sentido en la medida en que la podemos aplicar hoy, en la medida en que podemos contactar realmente con nuestros valores y tener una apertura de conciencia que nos permita colaborar y generar una mejor sociedad. Yo creo que nos estamos dando cuenta de qué se trata el siglo XXI. Ahora acabamos de tomar la pandemia, ahora adelantó muchas cosas la pandemia. Entre otras, adelantó el hecho de que la manera de trabajar de la gran mayoría de las personas será distinta, pero vienen muchas cosas más. Es un inicio de una transformación mucho más grande. A ver, Pepe, bueno, primero me quedé con dos palabras por allí, dos cositas que dijiste. Buscar el cómo aportar más, y creo que en ese aportar más implica como tomar en cuenta mis fortalezas, las cosas en las que, vamos a decir, mis potencialidades, ¿no? Como la parte fuerte, vamos a llamarla así. Pero por el otro lado, las circunstancias, el mundo nos está colocando así como cachetada, eres vulnerable, eres vulnerable. Entonces, ¿cómo combinar esas dos cosas, el ser fuerte y el ser vulnerable a la vez? Pues es que yo creo que las dos forman parte de lo mismo. Tú no puedes ser fuerte si por otro lado no eres vulnerable. Y todos los seres humanos, el ser humano no es un ser que crece en soledad y que crece en sí mismo. Necesitas al otro para crecer, necesitas al otro para formarte, para poder tener una capacidad de desarrollo y de evolución. Entonces, la vulnerabilidad no la veo como un problema, incluso la incertidumbre no la veo como un problema, ¿no? Un buen coach aprende a sentirse cómodo y a navegar dentro de la incertidumbre. Lo que veo como un problema es cuando dejamos, como decía Santa Teresa de Ávila, a la loca de la casa, que son los pensamientos ahí sueltos, dando de vueltas, y no ponemos un orden, ¿no? La gente o quiere hacer las cosas y ver las cosas de manera muy positiva, o hay gente que se va al otro extremo y ve las cosas de manera muy negativa, nuevamente. Y hay un punto medio que tiene que ver con el diálogo interno sereno, donde de alguna manera tomas lo mejor de los dos tipos de diálogo y empiezas a crear una circunstancia
distinta contigo. Y si esta es la circunstancia que ha dado vivir, pues peor para la circunstancia, porque esta es la época donde nosotros tenemos que aprender a colaborar y donde nosotros a través de la colaboración podemos ir creciendo con los demás. Yo diría que el mundo actual se trata exactamente de lo que se ha tratado la historia de la humanidad. Es un viaje al interior de uno mismo y desde ahí es empezar a crecer y empezar a fortalecer para entregar a los demás lo poco que podamos ir haciendo las personas que nos toca empezar. Pepe, a ver, ¿cómo podemos prepararnos para un futuro que no conocemos y que tampoco podemos predecir y que además, bueno, con todas las circunstancias, algo así como que la experiencia de alguna manera de lo vivido va marcando? Entonces, ¿cómo prepararnos para ese futuro que no conocemos, que no sabemos si va a ser mejor o peor que el que hemos vivido en este momento? Vamos a llamar, tomando la última referencia de este año, y que tampoco podemos predecirlo. ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Mira, yo creo que, a ver, realmente el futuro no lo hemos conocido nunca. Más o menos podíamos tener una idea porque veíamos que las cosas iban y tenían una determinada normalidad. Hoy la realidad es en esta transformación continua que hemos vivido los seres humanos de los años, y esta pandemia es una parte importante de esa transformación. No es la primera pandemia que nos toca vivir como humanidad y tampoco seguramente será la última. Entonces, ¿cómo vivir ante lo que viene? Bueno, ciertamente tenemos que irnos preparando, cada uno en su área, cada uno en lo que se dedique. Los coaches tenemos que seguirnos preparando todos los días. Como digo, la mejor preparación es empezar a coachar realmente al otro, escuchar con profundidad de dónde viene la persona, qué te está diciendo esa persona, pero también de una forma importante, saber escucharte a ti. El salir y el tener incertidumbre no es malo, es simplemente una de las circunstancias más que los seres humanos hemos tenido que vivir siempre. Entonces, tenemos certeza, es lo que está sucediendo dentro de nosotros, en donde sí, directa es la manera como percibimos nosotros las cosas y cómo vamos construyendo día a día nuestras conversaciones, las relaciones con los demás e incluso la relación conmigo mismo. Ahí sí tengo mucha influencia. Y yo te diría que en la medida en que puedo ir aportando desde ahí y construyendo un mejor presente, es en la medida en que el futuro. Si me doy a los determinismos de que ya las cosas son así, de esto es el acabose, no sé qué va a pasar, seguramente pues eso es lo que voy a estar construyendo. Si empiezo a darme cuenta que es en el día a día, desde nuestros valores, desde la visión de futuro, del tipo de país que queremos, en todos los sentidos, del tipo de mundo que queremos, nos daremos cuenta que lo que estamos viviendo es parte misma de la evolución y podremos ir construyendo en el presente, que es el único tiempo en el que podemos estar, un mejor futuro. Así lo veo. Qué lindo, Pepe. Bueno, estamos aquí en Conversaciones para Crecer con Pepe del Río y bueno, escuchando lindas reflexiones. Muchas gracias, Pepe. Y a ver, ¿cuáles han sido tus aprendizajes en este año en función de todo lo que has vivido, tus experiencias, lo que ya traes de experiencia del pasado y que de alguna manera han enriquecido tu
tu ser coach? Pues mira, este año ha sido un año, pues como todos, lleno de red, de posibilidades también. Yo recuerdo, estaba en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, a finales, con una de mis hijas, y me acuerdo cuando al mismo tiempo que llegó el avión que venía, en el que yo venía, llegó también un avión de China, venía un avión de China, y recuerdo a todos los pasajeros con las mascarillas puestas. Realmente fue mi primer contacto con lo que se venía, pero o sea, no me pasaba por la cabeza lo que podía suceder, y menos caminando por aquí no sé qué hice que tiene el teléfono, menos caminando por la gente se Tranquilo. veía normal, y de pronto veías a una que otra persona con una máscara donde ya anticipaba lo que podía pasar. Me tocó ahí el escuchar que la cerrar, que los vuelos iban a cerrar. Cuando regreso a México y empiezo a ver realmente lo que estaba sucediendo, pues ciertamente la manera como estábamos acostumbrados a trabajar cambió. Cambió relativamente, te diría, para mí, porque yo estoy acostumbrado a trabajar en línea y mis clientes están en muchos lugares y tengo la oportunidad de conectarme con ellos en línea. Entonces, en ese sentido, digamos que laboralmente nada cambió para mí, salvo algunos viajes y algunos talleres que ya tenía, digamos, contratados o apalabrados, y que tenía que ir a algunos otros países. Fuera de eso, mi trabajo continuó. Lo que para muchos clientes, la manera como estaban trabajando, la manera como tenían que acercarse al trabajo. Recuerdo que muy al principio algunas personas me decían, vamos a esperarnos a que pase esto, y a los 15, 20 días ya estaban buscando nuevamente para poder colaborar. Entonces, ¿qué cambia? Hay una transformación indudable en la manera en que los seres humanos nos damos cuenta los distintos niveles de mundos que hay y los distintos niveles que cada persona vive. Y nos damos cuenta por primera vez, posiblemente en lo que va de este nuevo siglo, de qué se trata este siglo y cómo este siglo va a traer transformaciones como todos los demás siglos han traído, pero transformaciones que tal vez son mucho más rápidas, suceden en menos tiempo que como estábamos acostumbrados como humanidad. Eh, Recuerdo haber leído en algún lugar que una persona, un físico, en los años 50 decía del siglo pasado que el mundo avanzaba a una velocidad tan estrepitosa que era muy complicado poder estar a la vanguardia de las cosas. Y las cosas iban cambiando pues cada 3, 4, 5 años, 10 años. Hoy nos damos cuenta que prácticamente lo que antes se vivía a toda una generación, hoy lo vivimos en un año, lo vivimos en un determinado número de meses, y la constante es ese cambio, esa transformación que hoy en día es más rápida. Por eso es que entre más rapidez hay hacia afuera, nosotros tenemos que darnos el tiempo de estar más en contacto con nosotros para que las intervenciones, como ya decía hace un rato, y el círculo de influencia donde operamos sea un círculo de influencia que genere posibilidades, no solamente para nosotros, sino para los demás. Así que yo veo esto como un proceso de transformación permanente. Ese es donde, en donde el coach tiene que trabajar, y ahí es donde el coach tiene que fortalecer pues su práctica, su disciplina.
Ujú. Fíjate, Pepe, tomé de lo que estabas comentando aquí dos cositas. Primero que el trabajar en línea para muchos y algunas organizaciones, como tú muy bien dijiste, bueno, que de pronto te decían, vamos a esperar a ver qué tal, como que la pandemia iba a pasar en 15 días y entonces ya tenemos todo un año en la espera, Sí, ¿no? Sí, esto ha sido un parto muy largo, más de 9 meses. Bueno, pero que de alguna manera hablaste también de que, bueno, son la forma en que nos tenemos que comunicar definitivamente es en línea, que tú estabas acostumbrado, pero hay muchas personas, muchas empresas que no estaban acostumbradas a ese estilo de comunicación. Entonces, yo diría que la comunicación se sigue dando, pero se da de forma claro. diferente y es habituarnos a esos cambios. Y tú hablaste de distintos niveles y distintos mundos. Sí. ¿A qué te refieres cuando hablas de distintos mundos y niveles? Pues mira, me refiero a una realidad que hay global. Por ejemplo, yo vivo en un país donde una cosa, como sucede, me imagino, en muchas regiones, no solamente de México o de Venezuela, sino de otros lugares de Latinoamérica y en prácticamente todos los países del mundo. Hay regiones todavía donde uno entra y parece que estás viviendo en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Entonces, las posibilidades que un niño tiene cuando tiene el mundo digital enfrente versus las posibilidades que un niño tiene, no solamente en el desarrollo, en la alimentación, en la capacidad de medicamentos, en la capacidad de poder entrar a un mundo diferente. Cuando estás hablando con un niño que tener la misma posibilidad, pero de acuerdo a su mundo no lo tiene, me parece que los seres humanos hoy en día, cuando hablamos de compasión, cuando hablamos de colaboración, no es cómo le acerco una computadora o a un determinado niño en una determinada región, sino cómo comienzo a conversar con él para aprender de él, para que podamos nosotros también aprender, para que él también pueda aprender de nosotros y podamos en esa mezcolanza, Mm. mezcla, generar una realidad distinta. Ni el mundo digital es la gran panacea, pero tampoco es la gran panacea el darnos cuenta cómo de pronto en un mismo país resulta que viven personas que si la ves desde fuera y pareciera que viven no solamente diferentes, sino en épocas distintas, en siglos distintos. Y creo que el gran reto de la humanidad está en cómo vamos acercando esto. Vemos las migraciones que hay de todos los días hacia los distintos países, la gente buscando tener un poco más de posibilidad. Pero por otro lado, también vemos gente que vive muy bien en donde está, pero no se ha dado cuenta de todo lo que hay alrededor y cómo ciertas cuestiones de tecnología podrían, o de medicina, etcétera, podrían ayudar a sus comunidades, comunidades. Yo lo que veo es lo siguiente: las grandes conversaciones que tenemos pendientes no es, eh, y esto no lo podemos dejar en manos de los políticos, porque desgraciadamente los políticos tienden a echar a perder absolutamente todo. Las grandes conversaciones que tenemos pendientes son las conversaciones que como seres humanos tenemos que plantear a dónde queremos ir, el respeto que debemos tener hacia los demás y el respeto a saber que los valores universales
y los valores que nos identifican como seres humanos son los mismos en todos los mundos. Y tenemos que empezar a tener conversaciones distintas. Tendemos a quejarnos de lo que nos pasa a nosotros y dejamos de ver lo que le pasa al otro. Y no va a ser como humanidad, sino hasta que logremos tener estas conversaciones que realmente son importantes desde el respeto, desde la construcción de posibilidad, que como vamos a empezar. Cuando creemos que es responsabilidad solo de un determinado grupo hacer que las cosas pasen, es cuando nos alejamos de la realidad y de alguna manera estamos renunciando a nuestra responsabilidad. Básicamente a eso me refería con los distintos mundos que van creando. Bueno, Pepe, tocaste un tema álgido, el de la política. Y justamente yo venía por allí pensando en mi conversación interna, hacerte una preguntita en relación a esto. Porque, a ver, estamos viviendo unas circunstancias en donde, bueno, yo lo que observo desde aquí, desde Venezuela, que si existe el colaborador de aquí, el colaborador de allá, que yo te voy a ayudar, que si no sé qué más. Y cuando uno se pone un poquito como alejado de lo que van ofertando en los diferentes lugares, vemos que de alguna manera, o lo veo yo desde ese punto de vista, aquí me voy a poner yo como, ¿no? Como que cada quien está jalando para su propio interés, como su propio interés que está buscando, y entonces a mí por lo menos me entra una conversación interna de digo, bueno, ¿qué estarán buscando? ¿Qué será lo que se traen por detrás? Etcétera, etcétera. Y tú has traído aquí una cosa muy hermosa que es la posibilidad de entrar en esas conversaciones primero entre nosotros, sin necesidad de mirar a esa tercera parte político, porque generalmente lo vemos como un gran Mesías que va a venir a resolver cosas que de pronto nosotros todavía no hemos resuelto porque no hemos tenido esas conversaciones entre nosotros. No sé cómo lo ves tú, Pepe. Igual, yo no creo en los mesías políticos de ninguna especie ni de ningún color o tendencia de partido. Sí creo en la solidaridad humana, sí creo en la generosidad, sí creo en las conversaciones exactamente que acabas de decir. Cuando el ser humano es tan limitado que solamente quiere llevar agua a su molino, dejas de ver al otro. Y el ser humano, y esto solamente ha evolucionado gracias al otro. Entonces, es en el momento en donde podemos tener estas conversaciones que resultan complicadas, donde tenemos que ir generando hacia los demás. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de liderazgo en una organización, pues un líder tiene que tomar decisiones, tomar alternativas, pero siempre tiene que ver, por encima de todo, por los valores que esa organización representa y por la gente que está en esa organización. Incluso hasta cuando tienes que hacer a una persona a un lado, es porque a lo mejor no es lo que está mejor para esa organización. Esto no quiere decir que esa persona no tenga posibilidades ni que lo vas a marginar. Simple y sencillamente tienes que ir creciendo, no desde la perspectiva de dar agua a tu molino, sino desde la perspectiva de poder irnos desarrollando como seres humanos. ¿Cómo es que nos vamos a desarrollando? Los seres humanos tenemos la gran capacidad de darle sentido a las cosas, de darle sentido a nuestras acciones, de darle sentido a nuestros pensamientos. Y desde el sentido que le damos, no desde el nuestro, porque si mi sentido elimina el tuyo, quiere decir que no tengo una capacidad de conversar. Pero si tú quieres imponerte ante todos los demás como el gran Mesías, como la persona que todo lo pone, también quiere decir que estás maltratando a los demás. Los seres humanos tenemos que vernos como personas
que tenemos la enorme capacidad de aprender. Mira, te voy a dar un caso. En los años 90, incluso todavía no era coach, pero me tocó dar una serie de talleres de captación en ejidos. Los ejidos son los lugares donde viven los campesinos en México. Y recorrí muchísimos lugares. Uno de ellos me tocó conocer a una persona que en ese momento tenía 83, 84 años y era postulante a doctor como ingeniero agrónomo. Lo interesante de este caso es que esta persona a los 57 años había tenido un accidente y no le permitía ir a trabajar en campo como lo había trabajado toda la vida. Entonces se quedaba en su casa y en su casa también estaban sus nietos. Y los nietos se acercaban con él a pedirle que si les ayudaba a temas de la escuela y a temas que lo ayudaran en temas de la escuela. Este señor los echaba de manera violenta. No, váyanse, no me quiten a mí el tiempo, déjenme. Y él me decía, Pepe, lo que sucede es que me daba vergüenza, yo no sabía leer y escribir. Bueno, de esas historias que uno lee, pues el tipo aprendió a leer y escribir e hizo la primaria, la escuela secundaria y la escuela preparatoria, justamente porque quería enseñarle a sus nietos y quería poder ayudarlos a hacer la tarea. Se encontró a una persona, esta es una historia de una persona que conozco, se encontró a un gran maestro por ahí en la escuela y le dijo, oiga, señor, ¿por qué hizo esto? Métase a hacer usted siempre ha sido como que el líder ejidal, la gente lo sigue, sabe mucho de lo suyo para agronomía. No, que llevo pero ya estás hablando de una persona en ese momento de más de 60 y tantos años, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, estudió agronomía, estudió una maestría en agronomía, decía que la gran diferencia con sus maestros es que muchos de los maestros en la escuela no tenían ni idea de lo que era trabajar campo y daban clases de eso. Y con la Universidad Autónoma del Estado de México entró en un proyecto donde hizo una tesis doctoral. Y cuando yo lo conocí estaba justamente en ese tema. Una persona que leer y escribir. Claro, las personas tenemos grandes posibilidades. Ahí es donde tenemos que construir, pero no viniendo como conquistadores, no viniendo como que nos las sabemos de todas, sino viniendo con humildad para aprender de los demás y a partir de ahí sí poder generar una mejor sociedad, un mejor futuro. No quiero parecer como político, pero un mejor futuro para todos en la medida en que tenemos posibilidades de generar conversaciones que nos hagan crecer. Una bellísima historia, de verdad que sí, Pepe, bellísima, porque es desde el no saber ni siquiera escribir a pasar a una maestría y además lo que dijiste fue la parte de unir el mundo de la experiencia con el mundo de la teoría. Y cuando él se daba cuenta que muchos de aquellos profesores sabían la teoría, pero él sabía la práctica. Entonces, y esto lo estoy uniendo con lo que dijiste anteriormente, de acercar mundos, y en este momento de lo que estoy oyendo es de acercar experiencias, que puede el otro conocer acerca de una teoría, pero yo puedo conocer acerca de la práctica, y así generar conversaciones integradoras que hagan crecer al grupo, a la comunidad donde estaba, y seguro que ese hombre fue un líder, y era ya un líder, no necesitaba tener una maestría para ser un líder. Indudablemente. Y yo te pregunto, hablando de eso, Sí. Y yo te pregunto, Pepe, hablando de esto del tema del liderazgo, ¿cómo crees tú que tiene que ser un líder en este momento en función de todo esto que estamos conversando? ¿Qué características tendría que tener ese líder? Mira, hay un coach de básquetbol que hoy es el presidente de los
Knicks de Nueva York, que es el equipo de básquetbol de la NBA de la ciudad de Nueva York. Y fue el coach de Michael Jordan, todos de Chicago, se me acaba de olvidar el nombre de este jugador que falleció este año en un accidente de avión, de Kobe Bryant en los Lakers, hablando de Phil Jackson. Y Phil Jackson tiene una definición de liderazgo que para mí es la que más sentido me hace. Él dice que el liderazgo es el arte de dejarte ir, es el arte de saber tener, juntar, de saber cuándo tienes, de ir nutriendo al equipo, en este caso, como lo hacía él, que vas teniendo de experiencias diferentes e ir nutriendo desde ahí una nueva realidad y una nueva que tienes que hacer cambios en el equipo, que tienes que quitar a algunas personas, pero lo que no implica es renunciar a los valores y a la visión por la cual uno lo está haciendo. Entonces, cuando el liderazgo, y llevándote a esto del arte de dejar ir, déjame darte un ejemplo. La Bolsa Mexicana de Valores en el año 2000, si tú te acuerdas, venía un cambio tecnológico muy importante y prácticamente todas las organizaciones a nivel global pensaban que cuando el año 1999 al año 2000 podía haber un caos y las computadoras se iban a volver locas y iba a haber un caos. Gran parte de la gente de tecnología de aquellos años, de hace 20 años, pues pasaron el fin de 1999 y el del año 2000 en sus oficinas. Y en la Bolsa Mexicana de Valores, uno de los líderes, el líder de la Bolsa Mexicana de Valores, estaba al frente de una organización y la persona de tecnología aparentemente se le acercó y le dijo, es que no a las mejores personas en tecnología para poder hacer frente a lo que viene. No tenemos incluso el dinero para poderles pagar porque los grandes bancos los contratan con nosotros. Y él le dijo, mira, yo no sé si no tenemos a las mejores personas, te gustaría tener. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un equipo. Y con este equipo, con estas personas, es que tenemos que hacer esta tarea y es que tenemos que llevar a cabo y ejecutar este enorme reto que tenemos enfrente. Entonces, no se trata de tener a las personas más brillantes, se trata de hacer las tareas que como seres humanos tenemos que hacer y con las capacidades de la gente con la que estamos trabajando. Que siempre en las organizaciones podemos traer a alguien más, sí, que siempre en las organizaciones podemos traer mejor talento, es cierto, pero la vida no se trata de eso, la vida se trata de cómo los que estamos juntos podemos crear algo mejor y podemos cumplir con los retos que tenemos. En ese sentido, fíjate, hay mucha gente que hoy en día, ante los retos actuales, dice, no, yo ya no me quiero ni levantar, no quiero salir, no quiero cooperar, y de una manera muy egoísta se quedan para sí mismos, movidos desde el miedo. ¿Cuándo? Si empezamos a colaborar, si empezamos a hablar, si empezamos a tener mejores relaciones, si nos levantamos a hacer lo que los seres humanos tenemos la necesidad de hacer, que es colaborar con el otro e ir construyendo, ir creciendo como personas, como organizaciones, como humanidad simplemente, creo que en nuestro mundo, pandemia o no pandemia, futuro negro o no futuro negro, indudablemente será mejor. Qué bello, Pepe. Muy, muy gratificante todo lo que nos estás comentando. Y por ahí comentaban qué hermosa forma de definir el liderazgo, ¿no? Arte de dejarte ir.
Y ¿Sabes? bueno, como faltan 5 minutitos antes que... Perdón, es que el arte de dejarte desde la confianza y los coaches, lo que generamos, el coaching más allá de donde sea tu estilo de escuela, de dónde vengas, el coaching eh, eh, se genera desde la confianza, generas conciencia y mayores niveles de responsabilidad desde generar confianza versus lo que como seres humanos estamos acostumbrados, que es el control, que es como se llevaban el control, no sé, de las escuelas, de las cárceles, de las fábricas. No, hoy hablamos de generar confianza y generar confianza, escuchar muchas cosas que a veces no te gusta escuchar, pero que cuando las escuchas puedes tomar en consideración qué sí hacer y qué no. Así es, Pepe. La confianza, base fundamental de eso del dejarse ir. Y un poquito ya para cerrar, porque esto del Instagram es, bueno, pues lapidario, que son 60 minutos y si no nos No me digas. cortan. Para ir cerrando, a ver, Pepe, ¿qué historia te gustaría escribir en este 2021? ¿Cómo te gustaría escribir esa historia? Si tuvieras que escribir una historia acerca del 2021, ¿qué escribirías en Pues ella? mira, te voy a contestar con el nombre de una canción, La historia más bonita del mundo. Esto es tratar de Oh, ser lo mejor que pueda ser, construir. Ahora, este año se ha tratado junto con un socio mío también, venezolano, por cierto, Gillian Carlos, estamos construyendo una empresa que le hemos estado dando desde la experiencia que se llama Empowerment Coaching Partners. Y me gustaría construir la historia más bonita del mundo, no solamente desde el punto de comercial sí, o laboral, sino en el contacto que tengo con los demás. Creo que la colaboración y las conversaciones son más importantes que nunca. Entonces, esa es la historia que me gustaría construir. ahí por ahí dicen, excelente título. Bien. Bueno, Pepe, vamos cerrando. Súper agradecidos realmente por tu tiempo, por tus reflexiones, por ese compartir tan cercano y tan cálido que siempre nos das a todos en el momento que pues tenemos este espacio de conversaciones para crecer y para No, conocernos. Mil gracias, Pepe, por tu tiempo. un enorme placer tenerla Ha sido un de volver a conversar, que nos conocimos el año pasado en Isla Margarita y me da mucho gusto volverte a ver y verte bien. Gracias, Pepe. Y te deseo lo mejor del mundo y que esa canción y que esas letras sean el norte para Gracias, todos. muchas gracias, Conchita. Te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente para todos. Y bueno, los seguimos invitando. El día pasado mañana tendremos otras conversaciones para crecer y estará Fernando Sáenz por acompañándonos. Mañana vamos a tener una conversación con las diferentes escuelas de aquí de Venezuela, lo vamos a hacer por Zoom, de manera que los invitamos a todos para que sigan conectados esta semana que va a ser muy especial para todos. Mil gracias, Pepe, y bendiciones y que tengas un feliz año nuevo y Navidad. Lo mismo para ti y para los tuyos. Salud. Y gracias a todos. Gracias, Pepe.